Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A todo el grupo de enfermedad inflamatoria intestinal, mi reconocimiento y las gracias. El curso viene con un desarrollo muy positivo. Muchas gracias al doctor Padrón por sus últimas palabras. Ahorita me corresponde a mí manejar urgencias quirúrgicas abdominales en enfermedad de Crohn. Para recapitular rápidamente, la enfermedad inflamatoria intestinal va en aumento en nuestro medio. En países que creemos ir en vías de desarrollo, ha aumentado la incidencia desde los años 90 y tenemos que en los países desarrollados viene en disminución esta incidencia. Igual es la incidencia en hombres que en mujeres, con algunas series que da una mayor incidencia en las mujeres. ¿Qué nos preocupa de la enfermedad de Crohn? Acordarnos que la característica inflamatoria transmural de la enfermedad de Crohn hace que esta sea mucho más probable y frecuente para dar abscesos y fístulas, pueda comprometer cualquier porción del tracto gastrointestinal, desde la boca al ano, y siendo en el colon, para no meterme en el tema del doctor Londoño, que viene a continuación, el más común en el intestino grueso, en el colon, es la localización del complejo ileocecal, como vemos aquí en esta otra imagen. Entonces, ¿cuáles son los métodos de tratamiento en enfermedad de Crohn? Básicamente, inducción de remisión y la terapia de mantenimiento. ¿Para qué? Para evitar los ataques recurrentes. Para esto tenemos un arsenal terapéutico que viene en crecimiento. Acordarnos que el advenimiento de los medicamentos biológicos está desde 1998, con la aprobación de la FDA del infliximab. Ahora hay nuevas tecnologías, nuevos medicamentos y el advenimiento, por último, de las llamadas moléculas pequeñas. ¿Dónde entra el tratamiento quirúrgico? La cirugía requerida con mucha frecuencia, aunque parece ir disminuyendo por el advenimiento de toda la terapia médica que ya hemos descrito, y quedan las indicaciones de tratamiento quirúrgico en urgencias y en pacientes programados, siendo el objetivo de esta charla abordar y mencionar y saber qué hacer en las urgencias. El tratamiento quirúrgico sin duda viene en disminución. En las últimas 2 décadas y en estudios en el Reino Unido, el riesgo de la primera cirugía a 10 años ha disminuido del 44 al 21%, el riesgo de una segunda resección ha disminuido del 40 al 17%, y en otro estudio las hospitalizaciones han disminuido de un 65 a un 44%, con una tasa de cirugía a 5 años muy similar al estudio británico descrito. ¿Por qué ha ocurrido? Debido a que, pues, en lo que ya habíamos mencionado, importante, en el advenimiento de la terapia anti-TNF y el advenimiento de toda la terapia con biológicos que mencionábamos, pero muy importante y fruto de todo este curso al manejo multidisciplinario que estamos inculcando, promoviendo, desarrollando en los grupos de excelencia y en los grupos de interés en enfermedad inflamatoria intestinal, que es el manejo multidisciplinario. ¿Qué tenemos en cuenta para el tratamiento quirúrgico? Pues que todavía hay progresión de estos enfermos a complicaciones y hay urgencias quirúrgicas hasta en el 6 al 16% de todos los casos. Como nos muestra la clasificación de Montreal, en su parte B está cómo es el comportamiento de la inflamación, de enfermedad, de la parte inflamatoria, de la parte que es estenosante y de la parte que es penetrante. Lo que esto nos va a llevar a la parte clínica y se va a traducir en inflamación, en estenosis o en desarrollo de abscesos y de fístulas. ¿Esto qué urgencias quirúrgicas nos da? Básicamente, colitis tóxica con o sin megacolon tóxico, hemorragia masiva, perforación o abscesos agudos. ¿Qué estudios prequirúrgicos requerimos? En urgencias y por recomendación, como podemos ver en la bibliografía, se debe pedir
todo el cuadro hemático, la PCR, la BCG, un perfil de electrolitos, un perfil hepático, albúmina, función renal y calprotectina fecal. Igualmente, debemos excluir infecciones, principalmente por citomegalovirus y por Clostridium. Es bien importante y me llamaba mucho la atención en la preparación de esta charla, la importancia y el buen predictor de recaída que es la PCR y la BCG, que si está anormalmente aumentada sobre estos valores descritos, el porcentaje de recaída o el riesgo de recaída es 8 veces mayor si está por encima de estos niveles, con un valor predictivo negativo del 97%, que no es otra cosa que si la PCR y la BCG se encuentran normales, excluye un riesgo de recaída a 6 semanas. Importante saber que la producción de PCR no se afecta por ningún medicamento ni por ninguna terapia inmunosupresiva y que esta variación de la PCR es exclusiva de la enfermedad. Entonces, ¿qué nos queda como urgencias? La obstrucción intestinal, la perforación intestinal, que ocurre hasta el 16%, y el sangrado. En la obstrucción del intestino delgado es la complicación que requiere más frecuentemente cirugía electiva, afecta más de la mitad de los pacientes, puede desarrollar en cualquier parte del intestino delgado y por su comportamiento puede ser inflamatorio, que responde muy bien a manejo médico, o por su característica fibroestenótica va a requerir una intervención terapéutica. Esto puede ser endoscópica o quirúrgica. Endoscópica responde muy bien, la respuesta técnica y el resultado técnico es muy bueno y muy alto apenas uno lo realiza, pero la recaída a 2 años también es muy importante, llegando casi a la mitad de los casos. En resección intestinal, pero específicamente en enfermedad de Crohn, no hay diferencia si uno realiza una anastomosis después de la resección que tuvo que realizar de manera lateral o de manera término-terminal. Tampoco hay diferencia si uno hace esta anastomosis a mano o con sutura mecánica. Lo importante que hay que tener en cuenta es que sea el segmento más corto posible de intestino. ¿Para qué? Para evitar la pérdida de longitud del intestino delgado y no ir a desarrollar un intestino corto. La colitis por Crohn. La colitis por Crohn, las indicaciones son muy parecidas a las de la colitis ulcerativa, dada básicamente por la resistencia a medicamentos, sangrado, colitis tóxica, perforación o obstrucción. ¿Qué cambia? Que en colitis por Crohn y en un Crohn demostrado, uno sí requiere o uno sí puede hacer una resección segmentaria y no está obligado a hacer una colectomía total, como nos contaba previamente el doctor Medellín y el doctor Padrón. Esto es la mayoría de urgencias que tenemos en la enfermedad de Crohn. Muchas gracias, doctor Londoño, muchas gracias.